Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este sábado, día 23 del mes de mayo, año 2026. Vamos, como de costumbre, a dar un repaso por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar en Cuba. Cuba es el centro de la información internacional esta semana, luego de que Estados Unidos decidiera imputar por asesinato por homicidio al expresidente de ese país, Raúl Castro. Todo tiene que ver con el derribo de unos aviones de la organización Hermanos al Rescate. Esa es una organización de cubanos en el exilio con sede en Miami. Hace 30 años, 1996, el régimen cubano ordenó derribar dos avionetas de esa entidad que se dedicaban a ubicar y de alguna manera a tratar de socorrer a balseros cubanos que trataban de llegar a Miami. Bueno, pues 30 años después, Estados Unidos ha decidido acusar a Raúl Castro por esos acontecimientos. Miguel Díaz-Canel, el actual presidente del gobierno cubano, señala que esto se trata de una infamia, esta acusación de Estados Unidos, y arguye que no se trata más de un ardid del gobierno de Donald Trump para justificar una agresión militar a la isla. El gobierno estadounidense inculpó el miércoles al expresidente cubano Raúl Castro. Por primera vez en casi 70 años, la alta cúpula del régimen cubano ha sido acusada en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses. Castro es acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave en relación con el derribo de dos avionetas hace 30 años. El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, matando a sus 4 tripulantes. Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida. Un tercer aparato donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era por entonces ministro de Defensa. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó en X señalando que se trata de una acción política sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar al expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba. Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica. Seguimos en Cuba. China y Rusia no se han quedado callados frente a la presión que continúa ejerciendo Estados Unidos sobre Cuba. China y Rusia dicen que Estados Unidos debe detener sus amenazas contra Cuba, esto tras la imputación al expresidente cubano Raúl Castro, mientras que Estados Unidos despliega el portaaviones USS Nimitz en el Caribe en medio de la tensión con Cuba. China denunció el jueves el abuso de los medios judiciales, luego de que Raúl Castro fuera inculpado por Estados Unidos. El expresidente de Cuba, de 94 años, es señalado por el asesinato de 4 personas, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave en 1996, cuando era ministro de Defensa. Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la presión que ejerce Washington sobre la isla comunista. China siempre se ha opuesto firmemente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional, al abuso de los medios judiciales y a las presiones ejercidas por fuerzas externas contra Cuba bajo cualquier pretexto. Estados Unidos debería dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba y dejar de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso. China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y dignidad nacionales y se opone a la injerencia externa.
Se trata del USS Nimitz, un portaaviones que Estados Unidos ya ha utilizado en puntos calientes como el estrecho de Taiwán o el Golfo Pérsico. Ahora viaja a Cuba flanqueado por otras 3 embarcaciones de élite. Parece toda una declaración de intenciones, pero Trump, preguntado sobre si busca intimidar, asegura que en absoluto. Podría parecer que quiere enfriar la tensión, pero acto seguido ha dicho que cree que será el presidente que logre la caída del régimen. El secretario de Estado Marco Rubio dice que su prioridad es un acuerdo diplomático, pero no ha cerrado la puerta a una intervención militar si consideran que su seguridad nacional está en juego. Un argumento, el de la supuesta amenaza, que ridiculizan desde el gobierno cubano con este vídeo satírico. Continuamos en Cuba, donde Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, emitió un mensaje esta semana a través de redes sociales, donde pidió al pueblo de Cuba alinearse con el gobierno de Donald Trump, mientras que el canciller cubano, el señor Bruno Rodríguez, afirma que Marco Rubio solo busca instigar una agresión militar contra Cuba. Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este jueves que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pretende instigar una agresión militar contra la isla, al afirmar falsamente que ésta representa una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano. Otras reacciones a estas acusaciones de Estados Unidos contra Raúl Castro: Rosa María Payá, líder opositora cubana, ha emitido también una opinión sobre el caso. Dice que Cuba está en el umbral del cambio a propósito de estas presiones que está ejerciendo Estados Unidos. Ella habló al recibir el premio Alfred Moses Liberty 2026 de Freedom House en Washington. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Aduana de Estados Unidos, el ICE, detuvo en Florida a Adis Lastres Moreira, hermana de la jefa del conglomerado militar cubano Gaesa, que por cierto tiene también acusaciones de Estados Unidos. La líder opositora cubana Rosa María Payá recibió el premio Alfred Moses Liberty 2026 de Freedom House en Washington, en una ceremonia que se desarrolló luego del anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la imputación del exdictador Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas en 1996, que dejó 4 muertos. Ante cientos de asistentes, Payá dedicó el galardón a los más de 1000 presos políticos en Cuba y denunció la muerte en prisión del detenido Ernesto Brievas Empé, fallecido el 13 de mayo en la cárcel de Combinado del Este en La Habana en un estado severo de desnutrición. Estamos en el umbral del cambio, porque hoy las protestas y la movilización cívica en las calles que exigen el cambio de sistema. Suben las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En Miami, agentes del ICE arrestaron a Adis Lastres Moreira, hermana del presidente ejecutivo de Gaesa, uno de los principales conglomerados empresariales cubanos. El secretario de Estado Marco Rubio celebró la decisión. No habrá ningún lugar en esta tierra y mucho menos en nuestro país donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente. Esta publicación del mayor diplomático estadounidense reitera el concepto de que Cuba es presuntamente una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano. Vamos a Estados Unidos, donde se ha desatado un debate ético y legal alrededor de una decisión tomada por el Departamento de Justicia de ese país que beneficia al presidente Donald Trump. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, como se le llama, pues acordó, o el Departamento de Justicia acordó, que el IRS no podrá auditar a Donald Trump, ni a su familia, ni a sus empresas, que queda impedido por siempre, impedido e inhabilitado por siempre el Servicio de Rentas Internas de auditar las cuentas del presidente
Donald Trump. Dice que no podrá ejercer ninguna acción pendiente, incluidas aquellas que involucren las declaraciones de impuestos del presidente Trump. El Departamento de Justicia declaró que el IRS está prohibido para siempre e impedido de auditar al presidente Trump, a su familia, a sus hijos mayores y a sus empresas, o de presentar cualquier reclamación por acciones pasadas. Es parte de un acuerdo sin precedentes después de que el presidente Trump retirara su demanda de $10,000 millones contra el IRS. El acuerdo fue orquestado por el jefe del Departamento de Justicia, el fiscal general en funciones Todd Blanche, que el antiguo abogado personal de Trump. Blanche se enfrentó hoy a preguntas difíciles en el Capitolio. Usted es el conigori del presidente. Su perspectiva es completamente errónea, senador. Con todo respeto, creo que los hechos me darán la razón. El acuerdo del presidente también crea un fondo de casi 1.880 millones de los contribuyentes para pagar a los de Trump y a quienes afirman haber sido maltratados por el Departamento de Justicia de Biden. Sigue empantanado el proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Esta semana, pues se expresaron diferencias sobre asuntos clave como el uranio y el control del estrecho de Hormuz, aunque ambas partes han reportado avances en las negociaciones que continúan con la mediación de Pakistán. Estados Unidos e Irán mantuvieron el jueves posiciones enfrentadas sobre el destino de las reservas de uranio enriquecido de Teherán y el control del estrecho de Hormuz, aunque Washington aseguró que detectó algunas señales de avance en las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la crisis abierta por la guerra y reduzca la tensión en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington buscará quedarse con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, material que la Casa Blanca considera destinado a un eventual uso militar, aunque Teherán sostiene que forma parte de un programa exclusivamente pacífico. Lo conseguiremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no vamos a dejar que ellos lo tengan, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca. Las declaraciones del mandatario dejaron en evidencia que uno de los principales puntos de conflicto entre ambas partes continúa sin resolución. El Partido Demócrata ha puesto a circular esta semana un documento que ha sido denominado como la autopsia de una derrota. Los demócratas responsabilizan en parte a la administración de Joe Biden del fracaso de Kamala Harris en las elecciones del 2024. Según el informe, la Casa Blanca no apoyó a Kamala Harris para que lograra tener un mejor desempeño en las elecciones. El Partido Demócrata publicó este jueves un análisis sobre la campaña electoral de 2024 y los motivos en los que fallaron para perder la contienda electoral y apuntan a que la Casa Blanca del expresidente Joe Biden no posicionó políticamente a Kamala Harris. La Casa Blanca no preparó ni posicionó a la vicepresidenta. Si la Casa Blanca hubiera explorado y evaluado maneras de aprovechar la influencia de Kamala Harris al inicio de la administración, tal vez habría mejorado la posición del presidente y, sin duda, podría haberla ayudado a prepararse para liderar la candidatura, asegura el informe. Las causas por las que se perdieron las elecciones frente a Donald Trump han sido objeto de debate demócrata desde noviembre de 2024 y se esperaba con mucho interés la publicación de este análisis interno. El informe se publicó para garantizar la máxima transparencia, según indicó el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, que se ha enfrentado a meses de críticas por la decisión previa de mantenerlo en privado. Vamos al Vaticano, donde el Papa León XIV ha emitido una nueva opinión con respecto a los problemas que hay en el mundo, sobre todo el tema de las guerras. Dice el Papa que ninguna nación puede considerarse justa si mide su éxito por el poder. Urgió a retomar una diplomacia que promueva el diálogo y busque el consenso en todos los niveles, tanto bilateral, regional y multilateral. El Papa León XIV destacó que a ninguna nación, ninguna sociedad ni ningún orden internacional puede considerarse justo y humano si mide su éxito únicamente por el poder o la prosperidad, en el discurso de este jueves a algunos embajadores que presentaron sus credenciales. Ante los nuevos embajadores de Bangladesh, Chad, Mauricio, Namibia, Ruanda, Sierra Leona, Sri Lanka y Yemen,
El pontífice estadounidense recordó su discurso de enero a los diplomáticos, donde afirmó que en un momento en el que a la paz se busca mediante las armas como condición para imponer el propio dominio, urge retomar una diplomacia que promueva el diálogo y busque el consenso en todos los niveles, bilateral, regional y multilateral. Agregó que un diálogo cortés y claro, por esencial que sea, debe ir acompañado de una profunda transformación, la voluntad de dejar de lado los intereses particulares en aras del bien común. Vamos a China, donde no bien había salido Donald Trump de China y sus encuentros con Xi Jinping, pues llegó Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Según todos los informes que salen desde Beijing, Vladimir Putin y Xi Jinping reforzaron la cooperación estratégica y energética entre Rusia y China. Los presidentes de China y Rusia ratificaron el miércoles la solidez de sus relaciones bilaterales frente a las turbulencias del mundo. Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron menos de una semana después de que Pekín recibiera también al mandatario estadounidense Donald Trump. Ambos líderes, quienes se llaman comúnmente viejo amigo o querido amigo, ya se han encontrado casi 40 veces a lo largo de más de 13 años de ejercicio simultáneo del poder. Las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel sin precedentes y continúan desarrollándose. Nuestras relaciones son autosuficientes y no dependen de la situación global actual, sirviendo de ejemplo de cómo los países y los pueblos deberían construir sus relaciones en la actualidad. Debemos oponernos especialmente a todos los actos provocadores que niegan los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, así como a aquellos que buscan rehabilitar y revivir el fascismo y el militarismo. Debemos promover conjuntamente la creación de un sistema de gobernanza global más justo y razonable. Uno de los temas tratados fue el proyecto del gran gasoducto Fuerza de Siberia 2, que conectaría las mayores reservas de gas natural de Rusia con China. El Kremlin aseguró que los dos países lograron un entendimiento básico, incluso sobre el recorrido y cómo será construido, pero todavía no hay ninguna agenda clara y aún quedan algunos detalles en los que trabajar. La guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania continúa. Mientras tanto, hay algunas acciones esta semana en el seno de la Unión Europea. Allí, el canciller alemán Friedrich Merz ha pedido a la Unión Europea que le conceda a Ucrania un estatus de miembro asociado. El planteamiento, dicho sea de paso, ha recibido una acogida dispar. No todo el mundo está de acuerdo en Bruselas, sede de la Unión Europea, donde se han planteado dudas sobre la legalidad del planteamiento del canciller alemán, además de su viabilidad e implicaciones políticas. El canciller alemán Friedrich Merz ha sugerido que Ucrania se convierta en miembro asociado de la Unión Europea antes de pasar a ser un Estado miembro de pleno derecho, una propuesta destinada a romper el estancamiento de 2 años en el proceso de adhesión del país al bloque. En una carta dirigida a los líderes de la Unión Europea, Merz afirmó que ha llegado el momento de avanzar con valentía en la integración de Ucrania en la Unión Europea mediante soluciones innovadoras como pasos inmediatos hacia adelante. Merz señaló que era obvio que la Unión Europea no podrá completar el proceso de adhesión a corto plazo dadas las complejidades políticas de los procesos de ratificación en varios Estados miembros. El estatus de asociado, argumenta Merz en el documento, otorgaría a Ucrania acceso a los órganos de toma de decisiones, es decir, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, sin derecho a voto ni cartera específica. Fundamentalmente permitiría a Kiev solicitar ayuda a otros Estados miembros en caso de un nuevo ataque ruso. Merz planteó por primera vez la idea durante una cumbre informal de líderes de la Unión Europea celebrada en Chipre el mes pasado, donde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky renovó su presión para una adhesión acelerada y rechazó cualquier propuesta de adhesión simbólica. Según Merz, la propuesta de adhesión asociada, que no tiene precedentes en la historia, planteará una serie de cuestiones. En España, allá en Europa también, en serias dificultades, el expresidente del gobierno español, Luis Rodríguez Zapatero, la Audiencia Nacional le ha abierto una investigación, lo acusa de corrupción en un caso que tiene que ver con sus actividades alrededor de Venezuela y los regímenes
de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Audiencia Nacional ha decidido bloquear las cuentas de Zapatero y de sus hijas en la investigación del caso Plus Ultra. El juez ha pedido incluso a Estados Unidos colaboración para la investigación en este caso. El juez bloquea 490.780 euros de las cuentas del expresidente Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra y en la que le sitúa como líder. La cantidad fijada correspondería al importe que el expresidente del gobierno habría recibido de una de las empresas clave de la trama, la consultora Análisis Relevante, entre 2020 y 2025. La decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, responde a la petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía y cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Va dirigida a asegurar una eventual responsabilidad civil que se le pudiera imponer en un futuro. Zapatero está investigado por liderar una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra, que en 2021 habría obtenido el préstamo de 53 millones a cambio de beneficios económicos que habrían sido canalizados hacia el expresidente y su entorno más próximo a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación. Sería el caso de Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y considerado su lacayo por responsables de Plus Ultra. Bajamos a Centroamérica, nos vamos a Honduras, ese país estremecido esta semana. El pasado jueves, una masacre, una matanza que se produjo en ese país. Las autoridades investigan la muerte de 25 personas en 2 ataques separados en Honduras. Las autoridades, dice el informe, trabajan para esclarecer lo ocurrido el pasado jueves. Mientras tanto, los obispos católicos de Honduras exigen justicia por la masacre. Al menos 25 personas, entre civiles y policías, murieron el jueves en 2 ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas. El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo, donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas. Esa localidad se halla bajo el azote de 2 bandas rivales, que usurpan 2 fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades. Por años, el movimiento campesino de la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores. En tanto, en Omoa, región fronteriza con Guatemala, la Policía Nacional reportó 5 agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes. Más temprano, la policía reportó un civil fallecido en ese hecho. Debido al revés en Omoa, el gobierno suspendió al director y otros 2 altos oficiales de la división antipandillas, porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial. Vamos a México, donde Claudia Sheinbaum, la presidenta de ese país, rechaza que México sea usado en la elección en Estados Unidos. Dice, no queremos ser piñata de nadie. Esto lo dice a propósito de las acciones que se realizan desde el gobierno de los Estados Unidos tratando de justificar acciones en México con fines políticos. Fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera fuertes pronunciamientos donde advierte que en el país no mandan intereses extranjeros. Este 20 de mayo advirtió que Estados Unidos no va a intervenir en las elecciones de 2027. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía. En la mañanera, Sheinbaum recalcó que México no es piñata de nadie en la antesala de los comicios en Estados Unidos. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos,
porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente Trump. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie. Vamos a terminar nuestro recorrido internacional en Sudamérica. Nos vamos a Bolivia, donde allí se ha producido en los últimos días una verdadera rebelión de parte de la población, sobre todo de la población indígena de ese país. El gobierno de Rodrigo Paz intenta el despeje de vías, mientras que Evo Morales, el expresidente, y que básicamente motiva las protestas, está pidiendo elecciones anticipadas. Estados Unidos está participando directamente del debate, respalda al presidente Rodrigo Paz, que apenas tiene 6 meses en el cargo, y alertó a Estados Unidos que no respaldará bajo ninguna circunstancia una acción que signifique un golpe de Estado en Bolivia. Calles vacías, automóviles incinerados, bancos cerrados. Este es el panorama en La Paz y en varias ciudades de Bolivia. Sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales e indígenas protestan desde principios de mes en contra de las medidas de austeridad del presidente Rodrigo Paz, el primer mandatario no izquierdista desde hace casi 20 años. Rodrigo Paz respondió a semanas de manifestaciones. Y desde el gobierno les quiero anunciar que no solo vamos a hacer un reordenamiento del gabinete, porque tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes. Una reorganización ministerial sin calendario ni detalles de las implicaciones en el gabinete. Para algunos manifestantes no es suficiente. La verdad, este gobierno tiene que irse. Si no quiere que corra sangre, a las buenas que se vayan. No puede, en 6 meses nos ha endeudado demasiado. Y a la gente con sus decretos que nos está queriendo manipular, la gente ya está molesta. Sí, queremos que renuncie. La renuncia es la consigna que tenemos ahora como bolivianos y bolivianas, porque se han vulnerado nuestros derechos, se han vulnerado constantemente los derechos de los pueblos indígenas originarios. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal. Y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato.
Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones de obras ejecutadas. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones en las que solicitan al Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para sus demarcaciones. En otro orden, casi 30 comisiones se reunieron durante la semana, entre ellas la del Ministerio Público, la cual estudió el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Integral para Víctimas de Violencia, mientras que la de Hacienda trató con Wellington Arnott, director de INAPA, lo que sería la ejecución del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reuso para la zona de Punta Cana, Bávaro, fase 3. Y junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibieron las memorias 2025-2026 de la Cámara de Cuentas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 23 de mayo, año 2026. Iniciamos con una información que tiene que ver con el Banco Hipotecario Dominicano, que ha sido afectado por un acto fraudulento por parte de algunos de sus empleados que lograron sustraer 200 millones de pesos de cuentas de personas depositantes en el Banco Hipotecario Dominicano. El banco ha sometido a la justicia a la persona que ya se encuentra incluso bajo control de las autoridades, pero lo más importante es que el BHD da garantías a los clientes de que sus fondos, sus depósitos están intactos. Las autoridades apresaron a Jeffrey Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de la red que practicó el fraude. Ascienden a 10 los implicados en la red criminal acusada de perpetrar un fraude millonario superior a los 200 millones de pesos en perjuicio del Banco BHD. El caso ha dado un giro este miércoles 20, luego de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional decidiera aplazar y unificar el proceso judicial. La investigación se originó a raíz de una auditoría interna realizada por el propio Banco BHD en marzo pasado.
Tras detectar los movimientos irregulares, la entidad financiera desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones anómalas en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica. La denuncia formal fue colocada en abril ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional y notificada a la Superintendencia de Bancos. El BHD aclaró en un comunicado que las pérdidas financieras fueron absorbidas por la institución y que los depósitos de los clientes están intactos. Este fraude de 200 millones de pesos involucra a Jeffrey Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto líder de la red estafadora, quien era empleado de la entidad financiera. Además, están implicados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Cauri Miguel La Sala Brazován, Luis Miguel García Peña, así como Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sánchez Fernández, Pedro Reinaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. ¿Qué tienen que decir? En los pasillos de este Palacio de Justicia, familiares lloraban verlos presos. Una huelga poco usual esta semana en la República Dominicana. Cientos de jueces en todo el territorio nacional realizaron un paro de labores el pasado jueves. Denuncian abandono del sistema judicial y advierten de nuevas acciones si no reciben respuesta a los reclamos que están realizando. Sala 8, todos los roles quedan cancelados en el día de hoy por dignidad de la justicia. Aplazadas quedaron cientos de audiencias este jueves producto del paro laboral encabezado por jueces y servidores judiciales en el Distrito Nacional que demandan indexación salarial, nombramiento de personal, ascensos, pagos por suplencia y entre otras reivindicaciones la aplicación del manual de compensaciones. Falta de personal, falta de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva. Se trata de igualdad entre todos los miembros del Poder Judicial. En la demarcación, 2 de las juezas del tercer tribunal colegiado intentaron conocer 10 audiencias pautadas para este jueves. Sin embargo, se vieron obligadas a aplazarlas ante la ausencia de una jueza suplente que respaldó el paro. Sí, tenía un hijo que estaba detenido preso en Najayo y hoy tenía supuestamente audiencia, pero por motivo a paralización de ustedes los jueces, ¿no?, la reenviaron para el día 10 del mes entrante. Estamos apoyando fielmente este paro. ¿Por qué? Porque no es verdad que se está perdiendo el favor de garantizar, sino que se le está demostrando al Consejo Superior del Poder Judicial la realidad de abajo. A través de un manifiesto, los jueces criticaron los ostentosos salarios que devengan los puestos directivos del Poder Judicial y los gastos en viajes, restaurantes, influencers y eventos en que se incurren, pese a las precariedades que atraviesa el personal de la institución. Y se dispone del presupuesto de una institución llena de carencias para cuestiones superfluas y de menor relevancia, como poner un arbolito que costó 11 millones de pesos. Además, rechazaron que la indexación de sus salarios dependa de un presupuesto complementario y los ascensos estén supeditados a una hoja de ruta que busca diseñar el Consejo del Poder Judicial. Más mujeres siguen muriendo en la República Dominicana de manos de parejas y de exparejas. El caso está realmente preocupando al país. Esta semana, Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, reconoció que el sistema ha fallado en prevención de feminicidios, mientras que la vicepresidenta Raquel Peña dice que es correcto que el sistema le ha fallado a la mujer dominicana. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reafirmó lo declarado este lunes por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, donde la funcionaria reconoció las fallas del sistema en términos de protección a la mujer dominicana. Pero lo que corresponde en el caso de nosotros ahora que somos gobierno, todas las instituciones del gobierno, tenemos que abocarnos desde educación. Eso tiene que empezar desde educación para educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a respetar, a tener una convivencia que sea humana y
realmente el sistema falló. La vicemandataria lamentó que justo el mes de mayo esté resultando tan fatal para las mujeres del país y aseguró que el gobierno ha sostenido una serie de encuentros con miras a enfrentar la situación con otros enfoques. Y en el día de hoy seguirán los trabajos de todas las instituciones y cogerlo con el debido respeto y seriedad que amerita esta situación. Es imposible que nosotros estemos contando 7 feminicidios en lo que va de este mes. Imagínense ustedes, y en el mes de mayo, en ningún mes, pero en el mes de mayo. Peña llamó a todas las instituciones gubernamentales a sumarse a la lucha contra este flagelo. Pero aún así se ha demostrado que hay que fortalecer esas estrategias, esas políticas, porque no es suficiente, por ejemplo, como es el caso de Esmeralda, con solamente... Vamos a Santo Domingo Este, donde el presidente Abinader, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, dejaron inaugurada la segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este, con una inversión de más de 314 millones de pesos. Malecón de Santo Domingo Este, intervenido con una inversión de más de 134 millones de pesos. Con esa segunda etapa se concluye la intervención total de este malecón, que requirió una inversión total de 685 millones de pesos. Darían muchas ciudades, muchas poblaciones en diferentes partes del mundo tener, señores, esa vista, tener y poder respirar este aire limpio que viene desde del Mar Caribe. Eso, señores, tenemos que cuidarlo para venir con nuestra familia. Pero las obras que más me llegan al corazón son estos remozamientos de espacios públicos abandonados y arrabalizados por años, como los malecones. Porque en los malecones se junta el rico, el pobre. En los malecones se junta el que es poeta, el que es empresario, el que viene a hacer ejercicio. A los malecones van a mirar el mar los que están tristes, pero también los que están alegres. Vamos a una nueva pausa comercial. Retornamos enseguida. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti,
tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Gracias por continuar con nosotros. La Junta Central Electoral está tomando medidas con respecto a encuestas de favorabilidad política que han comenzado a publicarse a destiempo en República Dominicana. La Junta ha prohibido la publicación de encuestas políticas fuera del calendario electoral y esta es una decisión que se anunció en un comunicado emitido el día de ayer. En tanto, la Junta Central Electoral publicó este viernes su reglamento para el registro de firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, una normativa que busca garantizar transparencia, rigor técnico y equidad en los procesos electorales dominicanos. El documento firmado por el presidente del organismo, Román Andrés Jaques Liranzo, y los demás miembros del Pleno, establece que solo las empresas debidamente registradas ante la Junta podrán realizar y publicar encuestas con fines electorales. La Dirección Nacional de Elecciones contará con hasta 15 días laborables para verificar los requisitos, tras lo cual elevará una recomendación al Pleno que dispondrá de igual plazo para emitir la constancia de habilitación. Las empresas rechazadas podrán recurrir en reconsideración dentro de los 30 días siguientes a esta notificación. Está prohibido publicar o difundir encuestas con fines electorales antes del inicio formal del periodo de precampaña que arranca el primer domingo de julio del año previo a las elecciones. El reglamento también regula los sondeos de salida a boca de urna y quienes deseen realizarlos deberán notificarlo a la Junta con al menos 8 días de anticipación. El incumplimiento de las disposiciones acarrea sanciones que van desde multas de 1 a 200 salarios mínimos hasta la suspensión temporal o cancelación definitiva del registro. Un asesinato en Jarabacoa. 2 personas aparecieron muertas en una zona contigua a la carretera que conecta La Vega con Jarabacoa. La policía vincula el doble crimen con una red de narcotráfico y el asesinato en Santiago de Margarita Díaz García, alias La China, con quien los 2 hombres supuestamente mantenían una disputa por el control de puntos de droga. Los cuerpos sin vida han sido identificados como Natanael Peña, alias El Cha, y el segundo solo apodado como La Rata. Según las investigaciones, los occisos mantenían una disputa con la hoy occisa Margarita Díaz, alias La China, quien junto a su concubino se dedicaba a la venta y distribución de distintas drogas. Cabe destacar que tanto La China como su acompañante figuran con múltiples registros por tráfico de sustancia controlada y en el caso de Hans también por homicidios. Estos 4 hombres han sido calificados como altamente peligrosos, quienes se encuentran prófugos y están fuertemente armados. Se originó una persecución y dando seguimiento a estos autores se registró un enfrentamiento en el cual resultó herido y posteriormente fallecido Miguel Marín Rodríguez, alias La Cabra, a quien se le ocupó un arma de fuego que al ser analizada en nuestras áreas balísticas coincide tanto con la escena de Santiago como con la escena del sector La Virgen. Tanto los 2 muertos como los 4 prófugos forman parte de una misma estructura criminal y todos cuentan con registros penales por homicidios y venta de drogas. De manera preliminar se pudo establecer que estas personas están vinculadas al narcotráfico. Esto tiene que ver con problemas interdelincuenciales, personas con conflictos por las disputas de las ventas de sustancias controladas.
La Policía Nacional reiteró el llamado a los prófugos Rudy Manuel Morán Almonte, alias La Pólvora, cabecilla de la banda, Michael Rodríguez Santos, alias El Deportado, Carlos Alberto, alias Gatillo, y un cuarto hombre solo conocido por sus apodos, El Gángster o La Maldad. El Código de Trabajo sigue dando de qué hablar, no terminan de ponerse de acuerdo, sindicalistas y empresarios. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura y a unanimidad el Código de Trabajo que se discute en el Congreso, pero lo hizo de nuevo sin aprobar el reclamo de los empresarios de que se elimine la cesantía laboral. No se tocó la cesantía laboral y los empresarios ahora exigen nuevamente que la reforma, bueno, pues se someta a más diálogo en el Congreso Nacional. 1692 del Código de Trabajo y que establece... Luego de más de un año entre trabas, choques y debates sobre la cesantía, la reforma del Código de Trabajo logró avanzar en la Cámara de Diputados con 144 votos a favor. Aprobado. Entre los cambios aprobados figura el aumento de la licencia por paternidad de 2 a 4 días laborables, aunque los diputados dejaron fuera la propuesta que contemplaba 7 días y otra licencia por fallecimiento de hermanos. Este informe ha sido producto de muchas conversaciones. Yo no quiero decir acuerdos, porque no son acuerdos, sino conversaciones. Y hemos logrado, como dijo don Mélido, producir todavía sobre lo que había mejoras sustanciales. Nosotros entendemos que podemos sacar una maravillosa versión. Esos temas se sometieron a votación y se aprobaron en la comisión. Eso fue lo que ha pasado. Pero el caso de las 30 se mantiene igual que como está en el código actual. Eso no ha tenido ninguna alteración. Todavía hay tiempo de hacerle otras observaciones, pero no se ha modificado el artículo 86. La reforma también establece nuevas causas para suspender contratos de trabajo, incluyendo estados de emergencia o medidas oficiales que impidan a los empleados asistir a sus labores. Otro de los puntos incluidos obliga a realizar pruebas antidopaje a trabajadores vinculados a seguridad, transporte, operación de maquinarias y manejo de equipos peligrosos o contacto con menores. Se entregó a la policía, a las autoridades, Gregory González, mejor conocido como Negro Malo. Este fue el motorista que agredió al chofer de una guagua del transporte escolar TRAE en Herrera, luego de que se produjera un roce entre el autobús y el motor. Él transportaba 2 niños en el motor y ni siquiera eso, bueno, pues fue óbice para que él de alguna manera no provocara un escenario de violencia. Agredió al chofer del autobús, pese a que también había niños en el autobús, es un autobús de transporte escolar, y esto ha causado otra vez una polémica en el país sobre hasta dónde van a llegar el tema del motoconcho, de los motoristas que se presentan como personas que no se someten bajo ninguna circunstancia a ninguna regulación. Muy lamentable esto que ha ocurrido y por supuesto hay una investigación profunda de la policía y del Ministerio de Educación en ese sentido. Captado en cámara quedó el momento del incidente. Este jueves, la rutina laboral de Henry Arias fue diferente, ya que afirma que transitar en un largo taponamiento vivió un momento de violencia por parte de los motoristas. Tras el incidente, varios motoconchistas habrían reaccionado de forma violenta contra el chofer del transporte escolar, provocándole heridas en el rostro. El conductor del autobús narró a Noticias SIN la versión de lo ocurrido. En la ruta del lado de nosotros improvisaron y se metieron una línea de 2 motores paralelo ahí, más de 40 motores. De repente apareció uno que dobló en la curva anterior, se venía como así en ese motor, con 2 niños que iban para la escuela también. Resaltó que nunca imaginó que la discusión terminaría en agresión. Entonces yo volteé, cuando volteé ahí me dio él, no sé con qué,
si fue con un bate, con una pistola, con qué, no sé con qué me dio, porque me apagó la luz, yo duré un rato que no, inconsciente prácticamente. Otros colaboradores del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil afirman resultaron agredidos. La situación generó preocupación y momentos de pánico entre los estudiantes. Se pusieron muy nerviosos, yo misma me puse muy nerviosa al mirarlo de repente, así, una situación muy lamentable que no podíamos llegar hasta ahí. Cuando él me reempuja, viene otro motorista y me agarra por el cuello, yo me muevo. Y digo, pues ustedes me van a matar entre todos, que ahí es que hago el video que se hizo viral. Y le digo, señor ministro, solamente dije eso, el ministro del trae, y no me dejaron hablar más nada, porque ellos lo que empezaron fue a darme. Un hecho muy bochornoso que haya pasado esto. Llamar a la sociedad en sentido general, tanto los motoristas, choferes de carro público, todos los conductores en sentido general, a respetar los autobuses del TRAE. En tanto, la Policía Nacional informó la entrega voluntaria de Gregory González, conocido como Negro Malo, señalado como uno de los presuntos motociclistas involucrados en la agresión contra el conductor. Yo tengo para decir que nunca hubo ningún conflicto, me sobrediré a decir porque andaba con una niña, andaba con un niño, y él es grande y él nunca pensó en que yo soy el chiquito y tiene que esperar que yo pase. Yo le dije, bueno, ¿tú crees que yo te di? Pues la grabación está ahí, la cámara, esta goga tiene cámara por todos los lados. O sea que tú te vas a dar cuenta, tú puedes ir a reclamar si quieres, si tú crees que yo te di. El Ministerio Público informó que solicitará prisión preventiva contra los agresores. Esto ha sido todo por hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares. Regresa el próximo sábado, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Mientras tanto, que tengan todos, que disfruten de un buen fin de semana.